Nadie te preparó para esto. Te enseñaron a buscar compañía, a rodearte de personas, a llenar el silencio lo más rápido posible, como si el silencio fuera un error que debía corregirse de inmediato. Te dijeron que estar solo era una señal de fracaso, que algo estaba mal contigo si no tenías a alguien al lado, que el valor personal se mide por la cantidad de mensajes que recibes, por las invitaciones que llegan, por el ruido constante que te rodea. Aprendiste a asociar el afecto con presencia, el respeto con atención, la tranquilidad con distracción, pero nadie te dijo qué hacer cuando un día despiertas y ya no hay nadie. No porque seas débil, no porque hayas fallado, no porque no valgas, sino porque la vida, tarde o temprano, se encarga de quitarte las muletas. Personas se van, etapas se cierran, promesas se enfrían, rostros que parecían permanentes se vuelven recuerdos borrosos. Y en ese momento, la soledad no pregunta si estás listo, no pide permiso, no explica sus razones, simplemente llega, y ahí descubres algo que incomoda admitir. O aprendes a usarla o te destruye. Ese es el punto exacto donde muchos se rompen en silencio. Donde sonríen por fuera y se vacían por dentro. Donde siguen funcionando pero ya no sienten nada real. Y también es el punto donde otros se vuelven peligrosamente fuertes, no porque se vuelvan crueles, sino porque aprenden a sostenerse sin depender. La soledad no aparece para castigarte, aparece para mostrarte algo que llevas años evitando mirar, algo que siempre estuvo ahí pero que el ruido tapaba. Casi siempre llega en momentos muy concretos. Cuando dejas de ser prioridad, cuando notas que ya no te buscan como antes, no porque hayas cambiado, sino porque dejaste de regalar tu energía sin medida. Cuando el mundo se vuelve silencioso y confundes ese silencio con rechazo, aunque en realidad es un reajuste, un filtro natural, una limpieza que duele porque arranca costumbres, no porque quite lo esencial. Llega también cuando el ruido ya no te llena, cuando las conversaciones vacías te cansan. Cuando estar rodeado deja de sentirse acompañado. Cuando antes necesitabas distracción y ahora necesitas claridad. Y la claridad casi siempre aparece cuando estás solo contigo y no tienes dónde esconderte. Y llega, con más fuerza aún, cuando la vida te detiene sin avisar. Una pérdida, una ruptura, un cambio forzado, un fracaso silencioso, un cierre que no pediste. Entonces descubres algo incómodo. No estabas preparado para sostenerte sin apoyo. Y ahí la mayoría comete el mismo error. Usan la soledad para preguntarse qué hicieron mal, en qué fallaron, por qué no fueron suficientes. Pero esa no es la pregunta correcta. La pregunta que cambia todo es otra. ¿Qué tengo que construir ahora? Porque la soledad no es el final de algo, es el inicio de una etapa más exigente, una etapa donde ya no puedes esconderte detrás de nadie. Por eso los estoicos la respetaban. Por eso no la veían como castigo, sino como entrenamiento. Cuando estás solo, no luchas contra el mundo, luchas contra tu mente. Ese es el verdadero campo de batalla. La mayoría no sufre por estar sola, sufre porque su mente no se calla. Pensamientos repetitivos, recuerdos que vuelven sin ser invitados, conversaciones imaginarias que se repiten una y otra vez, escenarios que nunca pasaron pero se sienten reales, miedos disfrazados de lógica, culpas disfrazadas de responsabilidad. Eso no es reflexión profunda, es una mente sin entrenamiento. Los estoicos entendieron algo que hoy casi nadie practica. No intentaban sentirse bien, intentaban pensar bien. Sabían que una mente desordenada convierte la soledad en castigo, pero una mente entrenada la convierte en ventaja. Por eso separaban lo que controlas de lo que no controlas. No como frase bonita, sino como disciplina diaria. Cuando estás solo y algo te quema por dentro, pregúntate con frialdad, ¿esto depende de mí o no? Si no depende de ti, no merece tu energía, ni tu tiempo, ni tus noches en vela. Si sí depende de ti, actúa, aunque no tengas ganas. Los estoicos no esperaban motivación, usaban disciplina, porque sabían que la motivación es inestable y la disciplina no negocia. Estar solo es el mejor momento para entrenar el autocontrol, la claridad y la resistencia emocional. Aprendes a no reaccionar de inmediato.
a no responder todo, a no explicarte siempre. Eso no es frialdad, es dominio interno. No se trata de no sentir, se trata de no obedecer cada emoción que aparece. La emoción llega, tú decides qué hacer con ella. Y cuando empiezas a usar la soledad para crear estructura, horarios, silencio real, escritura, lectura, movimiento físico, algo cambia lentamente. Tu mente deja de ser un lugar caótico y se convierte en un espacio funcional. Una mente sin estructura se vuelve frágil. Una mente estructurada se vuelve peligrosa. No peligrosa para otros, sino para la mediocridad, para la manipulación, para el control externo. Y cuando controlas tu mente en soledad, ya no reaccionas igual frente a las personas. Ya no te mueves por impulso, ya no hablas por ansiedad, ya no te explicas por miedo. Observas más, callas más, piensas antes de actuar. Y en el mundo real, quien no reacciona de inmediato, empieza a tener ventaja, empieza a controlar su posición, empieza a no ser arrastrado por cada emoción ajena. Aquí es donde la soledad se vuelve incómoda para los demás, porque deja de ser debilidad y se convierte en poder. Hay una diferencia enorme entre estar solo y no necesitar a nadie. La primera puede ser circunstancial. La segunda es una forma de libertad que pocos alcanzan. Maquiavelo lo entendió con crudeza. Quien necesita afecto siempre negocia desde abajo. El que teme perder a otros termina perdiéndose a sí mismo. El que necesita aprobación se vuelve predecible, y lo predecible es fácil de controlar. Cuando no dependes emocionalmente de nadie, tus decisiones cambian. Ya no actúas para agradar, no respondes por ansiedad, no te explicas por miedo. Observas, esperas, decides. Y eso desconcierta. El silencio se vuelve una ventaja estratégica. No porque ocultes todo, sino porque escuchas más de lo que hablas. Cuando hablas menos, el otro habla más y se revela. Cuando te explicas menos, generas respeto. Cuando no reaccionas de inmediato, el otro muestra su verdadera intención. La soledad te entrena para no regalar tu posición, para no entregar tu estabilidad a cambio de migajas emocionales. Muchos intentan usar el poder sin haber aprendido a estar solos, y el resultado es siempre el mismo. Dependencia emocional disfrazada de fuerza. Quieren dominar, pero siguen necesitando validación. Y eso se nota. Se nota en cómo justifican todo, en cómo se alteran cuando no reciben respuesta, en cómo se rompen cuando alguien se va. Usar la soledad como herramienta implica dejar de explicar tus decisiones, planear en silencio, observar reacciones ajenas, medir lealtades, fortalecer tu independencia emocional. El poder real no se anuncia. Se nota cuando ya no dependes del resultado inmediato, cuando tu equilibrio no se mueve porque alguien apruebe o desapruebe, cuando aprendes a estar solo sin sentirte vacío, dejas de ser controlable, y eso cambia la forma en que el mundo te trata. Pero aquí viene la parte que casi nadie dice: no toda soledad fortalece. Hay una soledad que desgasta lentamente, que no hace ruido, que no deja marcas visibles, pero que te va vaciando por dentro. Empieza cuando tu mente no descansa ni siquiera en silencio, cuando pensar se vuelve una tortura, cuando repites escenas una y otra vez, cuando te hablas mal por dentro, cuando te juzgas sin medida, cuando te comparas en secreto y siempre sales perdiendo. Hay una diferencia enorme entre elegir la soledad y esconderte en ella. Elegirla te ordena, esconderte te encierra. Si te aíslas sin propósito, la soledad deja de ser herramienta y se vuelve refugio del miedo. Otra señal peligrosa es volverte cruel contigo mismo, exigirte sin compasión, castigarte por errores antiguos, hablarte peor de lo que permitirías que alguien más te hable. Eso no es disciplina, es autodestrucción lenta. Muchos creen que están siendo fuertes por aguantar solos, pero aguantar no es lo mismo que crecer. La soledad bien usada te construye. La mal usada te rompe sin dejar evidencia. Por eso, si notas que tu mente se vuelve tu enemiga, si te aíslas sin dirección, si te estás destruyendo en silencio, hay que corregir. Reducir el aislamiento extremo.
ordenar el cuerpo para calmar la mente, moverte, escribir, caminar, recuperar dirección. Sin un objetivo claro, la soledad se vuelve peligrosa. La disciplina protege. El propósito sostiene. El dominio real no está en aislarte sin límite. Está en saber cuándo ajustar antes de romperte. Cuando entiendes esto, la soledad deja de ser un accidente y se convierte en estrategia. No te aíslas por huir, te aíslas para construir. Diseñas tus días con intención, horas para pensar, horas para trabajar, horas para entrenar, horas para silencio real. Reduces el ruido al mínimo, menos redes, menos explicaciones, menos conversaciones innecesarias. Observas sin hablar. Desapareces un poco y miras quién se acerca, quién se aleja, quién solo estaba por conveniencia. No confrontas, no explicas, tomas nota. Usas la soledad para definir quién eres cuando nadie opina, qué toleras, qué no aceptas, qué estás dispuesto a construir. Fortaleces tu identidad sin aplausos. Nunca muestras todo tu proceso, porque el crecimiento silencioso intimida más que cualquier anuncio. El que habla mucho busca aprobación. El que avanza en silencio impone respeto. El objetivo no es quedarte solo para siempre. El objetivo es volver al mundo sin depender de él. Y ahí ocurre la transformación final. Llega un punto donde la soledad deja de doler, no porque todo esté resuelto, sino porque tú ya no eres el mismo. Dejas de correr detrás de nadie. Entiendes que el que está completo no persigue. Observa. Tu tiempo se vuelve sagrado, ya no lo regalas, lo proteges porque sabes lo que te costó reconstruirte en silencio. Dejas de explicarte, porque el que necesita explicación todavía duda de sí mismo. Tu presencia empieza a pesar más que tus palabras. Hay personas que hablan mucho y no dejan huella, y otras que dicen poco y se sienten cuando entran. Esa presencia se forja cuando pasas tiempo a solas sin huir de ti. Muchos usarán la soledad para encerrarse. Tú la usas para fortalecerte. Muchos se volverán amargos. Tú te vuelves claro. Muchos necesitarán ruido para no pensar. Tú aprendes a sostener el silencio. La soledad no prometió comodidad, prometió independencia emocional. Y cuando ya no dependes, nadie puede controlarte. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Tal vez estás solo, tal vez estás despertando, tal vez entendiste que nadie va a venir a rescatarte. Y eso no es una derrota, es el inicio de tu fuerza.